Buenos días, mi nombre es Abril Armas y hoy voy a dar una presentación sobre el levantamiento topográfico. Ok, antes de construir una carretera es necesario preparar muy bien el terreno. A este proceso se le llama movimiento de tierras y consiste en cortar, rellenar, nivelar y dar forma al suelo para que la vía sea segura, funcional y duradera. En esta infografía voy a mostrar de manera sencilla y visual los elementos básicos que forman parte de este proceso, desde la rasante, que define el nivel de la vía, hasta el talud, el terraplén y el cálculo de volúmenes de la tierra que se va a tener que mover. Ok, comencemos con el rasante. Primero, ¿qué es? El rasante es la línea imaginaria por donde se indica por dónde va a pasar la carretera. Es como el camino final que queremos lograr en la construcción. Un ejemplo de esto es imaginar que estamos viendo una carretera de lado y la rasante sería una línea recta o curva que muestra la altura y pendiente. Por otro lado tenemos la subrasante, que es la parte del suelo que queda justo debajo del pavimento. Esta debe ser nivelada y compactada porque sostiene todo lo demás. Un dato útil es que si la subrasante está mal hecha, el pavimento se tiende a hundir y a agrietar. Ok, en el punto 3 tenemos las secciones transversales, que son cortes imaginarios que hacen de lado a lado de la vía para ver cómo va a ser su forma. Estos nos ayudan a saber qué tanto se debe cortar y qué tanto se debe rellenar. Un ejemplo de esto es como si partiéramos una torta a la mitad, ya que vemos su interior, lo mismo pasa con la carretera. Ok, por otro lado tenemos las progresivas. Las progresivas son marcas de distancia en la vía, como los kilómetros en una autopista. Estas nos indican exactamente dónde estamos trabajando. Un ejemplo es como cuando marcan el 0,000, que es el inicio, después está el 0.100, que puede ser la mitad, y el 0.200, que es el final. Por otro lado tenemos el punto 5, que es el corte y relleno. ¿Qué es esto? El corte y relleno es cuando quitamos tierra porque el terreno está muy alto, y cuando le colocamos, cuando falta. Es cuando agregamos tierra en el relleno porque el terreno está muy por debajo de lo necesario. Un ejemplo de esto es que si una parte del terreno es una loma, se corta y queda un hueco, esta se rellena. Ok, el sexto punto es el talud, que es la pendiente inclinada que queda al cortar o rellenar el terreno. No puede ser muy empinada para que no se deslice la tierra. Un ejemplo de esto viene siendo más visual, como por ejemplo de pensar en una rampa natural, ya que no viene siendo una pared vertical. Ok, por otro lado tenemos el terraplén, que el terraplén es una montaña de tierra que se crea con capas de material bien compactado para poder subir la carretera a un nivel mucho más alto. Un ejemplo de esto es que cuando ves una carretera elevada pasa por encima de otra. Eso viene siendo un terraplén. Ok, con el punto 8 comenzamos con el cálculo de volumen, que sirve para que nos diga cuánta tierra necesitamos mover, cuánta necesitamos cortar y cuánta necesitamos rellenar. Un dato práctico de esto es que se calcula usando fórmulas como la del prisma trapezoidal, que toma en cuenta el área de cada sección. Y por último tenemos el movimiento de tierras, que es el trabajo que se hace para preparar el terreno antes de construir. Esto se basa en excavar, cargar, mover, descargar y compactar la tierra. Ok, para culminar, quiero agregar que el movimiento de tierras es una etapa fundamental en cualquier obra vial. Conocer los conceptos como la rasante, la subrasante, los cortes, rellenos y taludes nos permite entender cómo se transforma un terreno natural a una vía segura y bien construida. Dominar estos elementos no mejora nada más el diseño, sino que también optimiza los recursos que vamos a utilizar y garantiza la estabilidad de la obra. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.